Por un momento pensó el enemigo que le había quitado todo a Job, que le había quitado esperanza, que le había quitado momentos bonitos, pero Job no estaba pendiente de tantos momentos así. Job estaba pendiente, era de su Dios, porque él sabe muy bien y sabía muy bien que estaba para adorar a Dios, para glorificar al Eterno, para darle gracias a ese Dios tan maravilloso que habitaba en su vida. Y no le importó, de verdad, no le importó un momento dado, pero para levantarse me imagino que fue costoso. Cuando uno vive experiencias así amargas, a uno le cuesta levantarse. Sí se puede levantar uno, pues sí se puede levantar uno. Sígueme en esta plataforma. ¿Cuántas veces has vivido dificultades? ¿Cuántas veces has vivido en pruebas, en vicisitudes en tu vida? Me imagino que muchas veces. Y has salido airoso, has salido vencedor. Y luego te ríes de la circunstancia, luego te ríes de la prueba y dices, soy un vencedor, soy más que un vencedor. Y de la noche a la mañana se aparecen personas a tu alrededor que están viviendo la misma dificultad que tú viviste, y en ese mismo instante tú tienes palabra de consuelo, tú tienes palabra de aliento, y después recapacitas y dices, ahora ya entiendo el por qué Dios me permitió vivir esta experiencia, ahora ya entiendo el por qué la situación que viví en un momento dado, este joven, esta muchacha la está viviendo, y yo tengo que darle palabras de aliento, porque uno nació para eso, uno nació para consolar a las personas. Y hay momentos en que se vive situaciones donde cada uno de nosotros requiere una palabra de aliento, donde cada uno de nosotros requiere una palabra de amor. Y aquí dice la palabra de Dios, mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Dice Job. Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusano, wow, imagínense ustedes, y de costra de polvo, mi piel hendida y abominable, wow. Y aún así pensaba, ¿cuándo me voy a levantar? El poco de gusanos caminándole en su cuerpo, y las costras se le caían, cada una de las cosas que este hombre vivió. Mucha gente dice, no, que sí, hay momentos en que se vive experiencias así. Hay momentos, yo viví con un señor, lo conocí pues, el Señor Jesús, ya él falleció, prácticamente quedó solo en este mundo. Tuvo hijos, y los hijos, y él fue buen padre, no fue mal padre, le daba a sus hijos. Pero es que hay hijos que son tan malagradecidos, que llegan, se van. Me voy, ya soy mío, ya me puedo ir. Y él los crió. Señor Jesús, un señor que vivió por mi casa, yo estaba muy niño, y él tenía muchas matas de mango, y a mí me gustaban, me encantaban esas mangos, porque esos mangos sabían a piña. Y yo me iba para allá. Lo único que lo consolaba era la palabra de Dios. Y un momento dado de su vida, él agarró una gangrena en su cuerpo, en sus piernas. Y él sufría de azúcar en la sangre. La glicemia siempre la tenía alta. De pronto Jesús vivió la experiencia de que se tropezó con algo, y ese algo le hizo una llaga pero inmensa, y él estaba solo en su casa. Nadie lo cuidaba, nadie lo guiaba. El único que iba a darle palabra era mi persona y otros muchachos allí. Y el Señor Jesús siempre estaba solo, siempre estaba solo. Y con hijos, porque muchos hijos tenía. El Señor Jesús era tan agradable, porque cuando uno le llegaba ahí, Él le daba cariño a uno, le daba amor a uno, siempre estaba ahí pendiente de uno. El muchacho no ha llegado, el muchacho este, el muchacho... Y él mismo algunas veces cuando estaba viendo los pies, él llegaba con un gancho, bajaba los mangos y me daba mango. Me daba mango, comía yo mango en su casa,
y hasta para llevar. Cuando de pronto tuvo un accidente ahí mismo, se cayó y se rompió con una lámina. Y eso le empezó a salir pus, pus, pus y pus. Y yo veía la broma así, yo lo curaba, yo lo ayudaba. De repente empezaron a salir los cabezas negras, los gusanos. Y le empezaron a comer parte de la pierna. Y yo veía esos gusanos, eran unos gusanos muy fuertes, los veía. Y entonces tuvieron que amputarle los pies, las piernas se las amputaron, las dos piernas, quedó prácticamente sin las dos piernas. Y aún así el hermano Jesús nunca habló mal de Dios. Siempre era una palabra de aliento, siempre era una palabra de amor. Me imagino que Job sí dice que el gusano le corría en su piel. Y normal, porque tú te das cuenta y tú ves el por qué le corría el gusano en su piel, que era por la prueba que estaba viviendo. Y yo digo, Señor, pero ¿por qué permitiste esto? Yo sé que tú permitiste esto porque tú le mostraste al enemigo la capacidad que Job tenía de soporte. Pero no es fácil, ahora vivir esta experiencia tan fuerte como la que vivió Job por satisfacer al enemigo, no, es fuerte. Por eso es que Rick Warner sacó el libro de que cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No le preguntes a Dios el por qué, sino el para qué. Entonces esta es una enseñanza que le queda a uno de vida, a uno del que ha leído el libro de Job, se da cuenta que pareciera que fuera como injusto, porque si él cree en Dios, si él es un hombre de fe, si él es un hombre noble, si es una persona temerosa de Dios, si no renegó de Dios, ¿por qué Dios no metió la mano por él? Algunas veces podemos preguntar así, caer en ese sistema y en ese dilema de decir, ¿será que Dios es malo con uno? No es que Dios es malo. Dios permite la prueba y si Él la permite, Él es Dios y nadie le puede decir a Dios, no lo permitas. Así de sencillo. Y yo siempre que veía al Señor Jesús, yo decía, Dios mío, pero ¿por qué si este Señor no es tan malo con uno? O sea, no es malo con uno. Él vivió esa experiencia porque Dios como que escoge a una persona para demostrar su gloria, porque el Señor Jesús también era cristiano. Él, y no renegaba de Dios. Siempre cuando yo lo encontraba, siempre lo que hacía era puro hablar de Dios, dialogar de Dios, enseñarnos cosas de Dios. Y hoy día yo me pregunto, Señor, pero ¿por qué el Señor Jesús vivió esa experiencia si a Él no le correspondía vivir esa experiencia desagradable en su vida? Entonces, allí es donde yo aprendo a decir, no le preguntes a Dios el por qué, sino el para qué, cuál era el objetivo. Ahorita yo estoy viviendo una experiencia en mi cuerpo. Yo me operé, yo me hice 3 operaciones. Y pasaron las operaciones, me hice todo lo que es la parte del tratamiento y me hice todo, sí, todo. Aquí estoy adorando a Dios, glorificando su nombre, exaltando su grandeza y no voy a dejar de hablar de Dios. Y me salió la misma enfermedad otra vez. Resulta ser que me tengo que operar otra vez, un dolor tan intenso. Todos los días un dolor intenso en mi cuerpo. Y no dejo de glorificar a Dios. Y no dejo de exaltar a Dios. Y no dejo de decir que Dios es nuestro sanador por excelencia. Vivir esta experiencia que yo estoy viviendo ahorita no es fácil, pero sí se puede luchar, sí se puede seguir hacia adelante, sí podemos luchar. Por eso siempre digo, cálmate. Cálmate, no te quejes tanto, dale la gloria a Dios por lo que te sucede y busquemos la manera de cómo salir de esto. Porque te voy a decir, te voy a ser sincero, Job sintió los gusanos, todos los gusanos en su cuerpo. Vivió esa parte de los gusanos en su cuerpo, las costras se le caían. Aquí dice, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba.
Y cualquiera que le esté sucediendo eso puede estar lleno de muchas inquietudes. Mi carne está vestida de gusanos, o sea, todo el cuerpo lleno de tantos gusanos y de costra de polvo por la sarna que tenía. Mi piel hendida, o sea, la piel hedía, después de tener tanto dinero, después de oler a lo mejor sabroso, con los mejores perfumes que había en esa época, ahora, y abominable, dice aquí. Mis días fueron más veloces que la lancera del tejedor y fenecieron mi esperanza. O sea que allí está viviendo él desesperanzado. Claro que no. Cualquiera que esté viviendo esa situación vive un momento de desesperanza. O sea, él no renegó de Dios porque no renegó de Dios y como dice la canción, quien como Job, varón de Dios, grande es su dolor y de Dios no renegó. Oraba a su Padre eterno, al Dios de la gloria, Jehová su creador. Está bien, no renegó, pero en las noches, en las vigilias de la noche, en las noches eternas, me imagino que se preguntaba, Señor, ¿por qué esto me está sucediendo a mí? ¿Por qué me está sucediendo a mí? No le sucede a aquella persona porque así me pasó a mí un momento dado. Yo le hice una pregunta a Dios un momento dado, cuando lo más preciado mío se me fue de mi vida, que fue mi madre, o que es mi madre. Yo llegué y yo dije, Señor, pero ¿por qué aquel malandro que anda consumiendo marihuana todos los días, que le anda haciendo la vida imposible a su mamá todos los días, que de broma no le entra golpe a la mamá, porque él tiene viva a su mamá? ¿Y por qué yo no tengo vivo a mi mamá? Esas eran mis preguntas eran así. Me imagino que Job también hacía preguntas por qué le estaba sucediendo eso. En las vigilias de la noche, en las noches eternas, se hacía preguntas, eso no es fácil. Vivir esa experiencia de poseer gusanos y las otras gente dándose la mejor vida y él, su cuerpo hediondo y él seguía creyendo en Dios y aquellos que no creen en Dios andaban felices. ¿Ah? Eso no es fácil hacerse esas preguntas, no es fácil, es muy difícil. Entonces, ¿pero qué Dios hace como Él quiere? Dios hace como Él quiere y como Él desea. Y nadie lo va a obligar. Si estás viviendo esa experiencia porque Dios quiere que tú vivas esa experiencia. Así le hacía yo la pregunta a Dios y le decía, Dios mío, pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús está viviendo esta experiencia? Y un Señor tan calidad, tan excelente persona. Yo le llegaba a mi mamá y le decía, mamá, ¿de dónde vienes? De que el Señor Jesús, ¿qué haces tú tanto con ese Señor? Mamá, el Señor Jesús me está explicando acerca de la palabra de Dios. El Señor Jesús es un hombre cristiano. Y yo estaba muy adolescente, tenía como 12 años. Y él me enseñaba de la palabra de Dios. Y él hablaba conmigo, sacaba la Biblia, hijo, la Biblia dice esto, hijo, la Biblia. A mí. Y hoy día no se ha perdido lo que el Señor Jesús vino a lo mejor sembrar. El Señor Jesús me enseñó la palabra de Dios, el Señor Madeín también, personas que le llegan a uno en la vida de uno y uno se da cuenta y uno dice, Señor, ¿por qué esta persona que no merecía así, murió así? Y la otra persona que ha hecho tanto daño se da el lujo de vivir de esta forma, porque Dios hace como Él quiere y uno no puede cuestionar, no cuestionemos a Dios no se le cuestiona, a Dios se le cree, a Dios se le alaba, a Dios se le glorifica. El momento más fuerte de tu vida, dale gracias a Dios. En la prueba, en la dificultad, en la vicisitud, dale gracias a Dios. Yo estoy viviendo esa experiencia de tener ese dolor tan fuerte, que es todos los días ese dolor muy fuerte en mi vida, y yo le doy gracias a Dios por todo, de verdad. Yo le doy gracias a Dios por mi vida, gracias a Dios por mi salud, gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Y si Él quiere que yo esté así con ese dolor, porque tengo tiempo ya con ese dolor, ya tengo como 2 años. 2 años me he hecho chequeo médico y sí, me operé y me volvió a renacer otra vez. ¿Por qué? Dios sabrá por qué. Dios conoce la circunstancia de la cual te está sucediendo a ti. Porque Él conoce, Él sabe qué es lo que te está pasando, qué es lo que te invade en tu vida. Él conoce todo eso. No es necesario llegar y quejarse. ¿Para qué te vas a quejar? Con quejarse tú te vas a curar.
No. Job solamente pensaba, sígueme en esta plataforma, Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte.